Bienvenidos, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el tema el comentario de textos y espero que les guste. En primer lugar, vamos a definir qué es un comentario. Un comentario es una opinión, parecer, juicio o consideración que alguien hace sobre un tema utilizando argumentos para defender una tesis. Brevemente voy a explicar estos tres conceptos subrayados. Una opinión consiste básicamente en el comentario, ¿no? Para poder formarnos una opinión y poder hacer un comentario, necesitamos primero plantear una tesis. ¿Y qué es una tesis? Es un punto de vista. Y este punto de vista requiere necesariamente ser defendido. ¿Defendido con qué? Con razones, con juicios, con ideas que obviamente defiendan mi punto de vista o estén acordes a mi punto de vista. A estas razones se les llama argumentos. Ponemos un ejemplo. En este contexto en el que estamos viviendo ahora, estamos confinados en nuestras casas, encerrados en nuestras casas, dentro de nuestros hogares, porque se está dando una pandemia, la pandemia del coronavirus. Eh, un punto de vista, una tesis sería de que es importante quedarse en casa para poder bajar la curva de contagio del coronavirus, de esta pandemia, de este virus que está causando muchas muertes en el mundo. Por ende, quedarnos en casa ayuda a que se baje la curva de infección y por ende reduzcamos el daño de esta pandemia, ¿no? Como vemos, aquí están funcionando los dos elementos importantes que construyen un comentario. En primer lugar, la tesis. Quedarse en casa ayuda a que baje la curva de infección del coronavirus y podemos defenderlo con argumentos. El argumento es que si nos quedamos en casa, confinados en cuarentena por un tiempo, la curva de contagio va a bajar. Esto se puede explicar también con experiencia científica al respecto. Entonces, de esta manera, nuestro comentario tiene sustento argumentativo, nuestra tesis tiene sustento argumentativo y se hace fuerte. Mientras más argumentos fuertes tenga nuestro punto de vista, es decir, nuestro comentario, nuestra opinión, mucho mejor será este comentario. Existe una estructura para el comentario. Si vamos a escribir un párrafo o todo un texto argumentativo en donde vamos a expresar nuestro comentario, vamos a redactar nuestro comentario, tenemos que tener en cuenta tres partes. La primera, la parte del planteamiento del tema o introducción, la cual tiene como objetivo captar la atención del lector y presentar un punto de vista, en este caso, nuestro punto de vista le vamos a llamar tesis. Es muy importante que en el primer párrafo se haga dos cosas. En primer lugar, definamos el tema y en segundo lugar, planteemos nuestro punto de vista. Una vez planteado nuestro punto de vista, al cual vamos a llamar tesis, tenemos que entrar en la parte del desarrollo, que va a contener todo nuestro juicio crítico sobre el tema. Este juicio crítico, estas razones, estas pruebas, las vamos a llamar argumentos. Pueden ser uno o varios párrafos argumentativos. Aquí se encuentran básicamente nuestras opiniones, basadas obviamente puede ser en una investigación o en nuestros conocimientos y que van a defender nuestra tesis. El último elemento, y que debería ser el último párrafo de nuestro texto argumentativo que va a expresar nuestro comentario, es la conclusión, la cual puede ser una solución, una consecuencia lógica o una predicción respecto del tema. Usualmente las conclusiones refuerzan nuestro punto de vista, nuestra tesis, pero también pueden aportar, si es que se trata de un problema, diversas soluciones al mismo. A continuación presento un párrafo, una serie de párrafos, un texto completo en realidad, sobre un tema para graficar todo lo antes mencionado. El título y el tema es La televisión basura. Y paso a leer. Creo que la televisión es un gran medio para la educación y el disfrute familiar. Sin embargo,
Hoy en día, la televisión se ha convertido en un medio para fomentar la estupidez y la tontería, difundiendo programas con contenido que más allá de educar, embrutece. Aquello que está subrayado viene a ser mi tesis y los dos párrafos que siguen serán mis argumentos, mi argumentación que defenderá la tesis. Paso a leer. Los programas televisivos de hoy se centran en el chisme, en la grosería y en hacer de lo privado algo público y morboso, porque ya no es importante educar a las nuevas generaciones, sino solo venderles circo y pantomima. Lamentablemente, aunque estos programas son pésimos y nocivos, existe una gran cantidad de personas que los ven y hasta los recomiendan entre familiares y amigos. Como vemos, todo esto que está en coloreado de color naranja es son los argumentos. Por último, vamos al párrafo de conclusión. Creo que la única solución reside en nuestra autoconciencia y autocrítica, es decir, nuestro poder y criterio para elegir entre lo bueno y lo malo, pero sobre todo preguntarnos ¿para qué me sirve lo que veo? En este caso, tenemos nuestra conclusión. Este texto está construido de tal manera de que tenemos una introducción, un planteamiento del tema y obviamente nuestra tesis, los párrafos argumentativos y por último la conclusión. Existe un proceso para generar un comentario que paso a citar. En primer lugar, tomar como punto de partida un tema, es decir, por ejemplo, las drogas. Recabar toda la información respecto al tema. Esa es la parte investigativa, muy importante, sobre todo cuando vamos a redactar un texto argumentativo, en este caso un comentario. Aprender a analizar, es decir, separar en partes el problema que se quiere comentar. No se va a tomar todo el tema porque es muy amplio, pero sí se puede tomar una parte de este para poder comentar. Construir argumento, ¿no?, alrededor del tema. Para ello creo que es importante tener en cuenta los conectores, ¿no?, causales y consecutivos también. En el ejemplo que estoy poniendo, planteo lo siguiente, ¿no? Si hablamos de las drogas, creo que las drogas no son buenas porque además de perjudicar tremendamente la salud, destruyen hogares y proyectos de vida. Ese puede ser mi argumento central, que también puede funcionar como tesis y que luego tiene que ser, pues obviamente, sustentado, defendido con más argumentos. Por último, la escritura final del comentario. Para ello se parte de un borrador y luego ya se escribe una versión final, obviamente corregida. Y siempre sería bueno que el comentario tenga una lectura sociabilizada y un debate, pues lo más chévere. Se debe leer y compartir el comentario y luego este debe ser criticado por los demás o sumar aportes, preguntas o rebatir los argumentos del comentario. Todo esto ayuda a expresar nuestras propias ideas sobre un tema determinado. Bueno, para tomar en cuenta de qué se compone la argumentación, es decir, en pocas palabras, de qué se compone un texto argumentativo, en este caso de una perspectiva de comentario, de dos elementos que al inicio ya he mencionado. La tesis, que es la idea que se defiende, y los argumentos, que son las razones que utiliza el emisor, en este caso nosotros, para defender su tesis o la tesis. Aquí tenemos un ejemplo de comentario argumentado. Los adelantos científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mucho mayor. Ahora mi pregunta es, ¿cuál crees que es la tesis y cuáles crees que son los argumentos de este comentario argumentado? Muy bien, muchísimas gracias por ver y escuchar esta pequeña clase. Espero que les haya gustado y pronto nos vemos por más videos interesantes como estos. Muchas gracias.